Buenas tardes, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Hoy a nuestra última reunión de esta cátedra de egresados organizado por la sede Bogotá. El día de hoy vamos a tener el gusto de oír y conversar con Viviana Rodríguez, que la voy a presentar brevemente a continuación. Viviana Rodríguez Peña es abogada y especialista en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una maestría en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es directora nacional de Veeduría Disciplinaria de la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado en la Corporación Humanas, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, la Secretaría Distrital de la Mujer, Corporación Cisma Mujer y Comisión Colombiana de Juristas. Su área de experticia es la investigación sociojurídica, litigio estratégico, derecho internacional de los derechos humanos, procesos de mujeres para el acceso a la justicia y a la reparación. Bienvenida, Viviana. Gracias. Tienes la palabra. Gracias. Bueno, pues yo hoy vengo como a que podamos explorar unas críticas que precisamente han surgido desde las apuestas feministas y a una gran pregunta que creo que en general las sociedades tienen, pero que creo que las latinoamericanas tenemos una gran pregunta por la justicia, por la verdad y por cómo transitar las violencias. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y quería, pues lo primero era cómo les fue con las lecturas que sugerí o con el podcast. No sé si alguien alcanzó a escuchar el podcast. ¿No? Bueno. ¿No? Bueno, después les enviamos como el enlace, porque creo que hoy en día pues se están generando distintas formas de transmitir precisamente estas discusiones sociales. Entonces, bueno, yo creo que la lectura deja como muchas reflexiones, digamos que prácticas acerca de cómo se puede hacer un proceso diferente, ¿sí? Y esa es como la apuesta de compartir esa experiencia. Pero quisiera que antes de que profundizáramos en la lectura, viéramos lo que yo planteo como 4 críticas que le estamos haciendo desde el feminismo a esta justicia más punitiva. Entonces, antes de empezar con las críticas, pues ya saben que soy abogada y desde pues la universidad tuve la posibilidad de trabajar derechos humanos y en los derechos humanos pues mucho de la justicia que se busca es desde la justicia, la verdad, la reparación, pues está muy vinculado a el Estado, ¿no? Siempre hay como una reivindicación de el Estado que necesita reconocer a las víctimas que piden reparación, los procesos de justicia más formales, ¿sí? Que tiene el Estado. Y en ese sentido es importante entender que mucho de la justicia que se nos ofrece para trabajar las violencias, incluidas las violencias basadas en género, pues está en un marco que se llama punitivista. ¿Sí? Y tiene que ver con un origen que me parece importante recordar, y es que en la conformación de ese Estado, lo que teníamos antes era también unas personas todopoderosas, que es más que toda la historia de Europa, es cierto, pero nuestro derecho es bastante europeo en eso. Entonces, es recordar que estos reyes, estos duques, estos marqueses eran gente todopoderosa en un espacio, ¿sí? Y que tenían control sobre una población. Y eran quienes ejercían la justicia. Si alguien robaba en ese territorio, se iba esta persona y esta persona decidía cuál era como el castigo. Si alguien atacaba algo del rey, ese rey decidía quién era el castigo. Y ese es, digamos que, un poder absoluto frente al cual se empieza a crear un derecho estatal pensado en ponerle límites al poder. ¿Sí? Entonces, no es menor pensar que el derecho penal, hoy en día el disciplinario también,
finalmente lo que pretendía o lo que se supone que pretendía era ponerle límites a quien ejerce el poder. Y eso de verdad es necesario para ejercer la ciudadanía. Si no hay límites al poder, pues realmente estamos expuestos como ciudadanos a que nos pase todo. Pero esa es la teoría bajo la cual se crean todos estos derechos penales, el derecho disciplinario, incluso el tributario, el que a uno lo puedan perseguir porque no pagó impuestos. Eso es también un derecho sancionador del Estado. Le otorgamos esa posibilidad al Estado. Pero no podría perseguirnos por cualquier cosa, ¿sí? Tiene que perseguirnos porque no pagamos algo que está establecido que debíamos pagar. Y no puede cobrarnos de cualquier forma, ¿no? Acuérdese que en algún momento hay los cobros con partes del cuerpo. Hoy en día ya no estaría permitido algo así. Y sin embargo, ese poder más punitivo, pues se nos ha estado metiendo como en la vida. Y piensen en la seguridad, ¿no? El debate que tiene la Nacional hoy, ¿sí? Seguridad del campus, Bogotá. ¿Qué tipo de seguridad tenemos? ¿Sí? Si hay alguien que está interviniendo acá en el campus, llamamos a la policía. ¿Qué esperamos que haga la policía dentro del campus? ¿O para qué la llamamos? ¿Sí? Si alguien es retenido dentro del campus y luego es procesado penalmente, ¿esa es la seguridad que estamos buscando del campus? ¿Sí? O sea, miren cómo el derecho penal no es una cosa lejana, ¿sí? Es algo que está todo el tiempo, ¿no? En Transmilenio, las chicas que han sido víctimas de acoso sexual. ¿Qué hacemos? ¿A quién llamamos? ¿Qué activamos? ¿Sí? Si llega la policía, ¿cuál es la atención que recibimos? ¿No? Entonces miren cómo el derecho penal no es una cosa de unos por allá lejanos, es algo que nos está cruzando todo el tiempo. Y adicionalmente porque pues parte de lo que ocurre es que pareciera que cuando parece que esto no nos toca, nos abstraemos y dejamos que otros decidan. Entonces, ¿quiénes deciden qué es un delito? Pues unos legisladores, ¿no? El Congreso es quien nos dice qué es un delito o no. También porque, y parte como de una de las primeras críticas, tiene que ver con qué queremos, qué debe proteger el Estado, qué es lo que le pedimos al Estado que proteja. Nosotros en derecho lo llamamos bienes jurídicos protegidos. Entonces, cuando uno está viendo un delito, cualquiera, hurto, ¿cuál es el bien jurídico protegido del hurto? Los bienes personales. Entonces, ¿qué decidimos en el Estado? Que los bienes que cada persona tiene son el objeto de la protección. Y por eso está incluido. Pero pues eso tiene que ver también con qué es lo relevante y si todos los bienes de la sociedad realmente están incluidos en esa protección estatal. Pero además en las discusiones que hacemos también desde la práctica feminista está, bueno, ¿es lo mismo robarte el celular? ¿Es lo mismo robarte el carro? ¿Es lo mismo la violencia intrafamiliar? Porque todos tres son bienes protegidos del Estado. ¿Y cuál es la reacción del Estado frente a esos tres bienes protegidos? Incluso en temas, por ejemplo, de derechos sexuales y reproductivos y de integridad sexual, una de las preguntas que uno hacía era, ¿cuál es el bien protegido de los delitos sexuales? La integridad de las personas, la formación, pero nunca existe la autonomía, ¿sí? Como bien jurídico protegido, no nos están protegiendo la autonomía. ¿Sí? Y ahí es importante, y aquí por eso en esta primera parte les pongo la imagen de este libro, porque parte de llegar a estas críticas ha sido un proceso en mi vida de haber utilizado el derecho penal. Es decir, yo representé víctimas de violencias que fueron ante la justicia, exigieron sus derechos y a través de exigir esos derechos alguien quedó condenado y posiblemente esté todavía en una prisión. Y en ese recorrido de utilizar el derecho penal y de preguntarnos por la justicia, pues surge toda esta crítica de hasta qué estamos haciendo realmente con las violencias basadas en género y cuáles son las apuestas feministas que estamos poniéndole a la justicia punitivista y hasta dónde nos está funcionando.
En ese sentido, aquí traigo como una cita de uno de los textos que tiene ese libro, y es pensar de dónde viene esta tendencia, ¿sí?, de trabajar las violencias a partir de los delitos. ¿Sí? Porque cada vez que trabajamos violencias, no es la única forma, ¿sí? O sea, se movieron políticas públicas, campañas, sensibilizaciones, incluso muchas feministas apostaron por no trabajar con el Estado, porque era un Estado patriarcal. Pero también es cierto que en las sociedades en Colombia empezamos a apostar por delitos. Entonces, Rosa Elvira Celi, ¿sí?, y tiene que salir una ley que endurece. Tenemos muchas leyes que endurecen delitos. Cuando ocurren estos casos, además, que son brutales, pero que además tienen una amplia cobertura de medios, porque no todos lo tienen, ¿sí?, la reacción más social es como pena. ¿Cuánto tiempo lo van a condenar? Ya lo condenaron, está en la prisión, está sufriendo, ¿sí? Solo, por ejemplo, de forma reciente, hay una nueva ley sobre pensar en los familiares de las víctimas del feminicidio. O sea, tardamos, nuestra reacción más rápida fue la criminalización. Y tardamos muchos años en ver que el mayor efecto es sobre quien carga con las personas que quedan, quien carga con ese dolor vivo. Y, por ejemplo, ahí hay una realidad de muchas mujeres de tercera edad cargando con nietos muy chiquitos, ¿sí? Y que las muertes además son crisis económica. No solamente es dolor emocional, es realmente una crisis de alimentación, de transporte, de colegio, de vivienda, ¿sí? O sea, hay una materialidad que solucionar con el feminicidio. Pero miren cómo tardamos muchos años en volcarnos sobre eso y todavía sigue siendo una cosa muy incipiente, ¿no? Lo primero que pensamos fue la pena más dura. El feminicidio es la pena más dura que existe en el Código colombiano. Entonces, esta cita nos dice como pensémonos un poco esto de dónde viene, ¿no? Y volvamos un poco a pensarnos por qué trabajamos las violencias con reacciones muy punitivistas. Entonces dice, como explica Encarna Bodelón, el feminismo radical buscó hacer reconocibles las violencias contra las mujeres, en particular la violencia sexual, y consideró que el derecho, por su poder simbólico, era el campo indicado para lograrlo. Según Marta Lamas, que era una de las lecturas sugeridas, esta tendencia tiene un fuerte raigambre en las feministas radicales estadounidenses, entre ellas Catherine McKinnon, y se expandió hacia otras latitudes como efecto de lo que denomina la americanización de la sociedad occidental, y está en feminismos antipunitivistas. Entonces, esa reacción que tiene y esas formas de trabajar tienen también un origen en unos feminismos. Y para hacer la crítica tenemos que ser conscientes, y aquí no se trata como de feminismos buenos, feminismos malos, pero sí de entender que hay unas versiones también feministas que han sostenido que a través de delitos se puede por lo menos visibilizar las violencias. Yo sí creo que quienes movieron, por ejemplo, la ley Rosa Elvira Celi, lograron algo. Hoy en día uno llega a un sitio y habla de feminicidio y la gente te entiende de qué te están hablando, ¿sí? Ese digamos que fue un efecto simbólico efectivamente del derecho. Sin embargo, las críticas es como, bueno, y con ese efecto simbólico estamos transformando, porque en esta conmemoración que se hizo del asesinato, del feminicidio de Rosa Elvira Cerli, una de las conclusiones es que seguimos aumentando tasa de feminicidios en Bogotá, ¿sí? Entonces, un poco, ahí viene otra de las críticas, que está un poco más adelante. La segunda crítica que yo encuentro para ese punitivismo tiene que ver a quién estamos entregando el conflicto y cuáles son los conflictos que le estamos entregando al Estado. Y ahí, por ejemplo, también hay que regresar a los feminismos, porque había feminismos que nos decían el Estado no es confiable, el Estado es patriarcal, el Estado es colonial, el Estado es heteronormativo, ¿sí? Y en qué momento empezamos a pensar algunas feministas que incluso con buenas batallas, con batallas supremamente normativas además, porque esa también es una tendencia muy latinoamericana, que cuando queremos cambiar algo en la sociedad, ponemos una ley. Y
las leyes después hay que reglamentarlas, entonces salen decretos. Y luego para que dentro del ministerio sepan qué hacer con eso, entonces tienen que salir resoluciones. Entonces, miren cómo mucha de nuestra tendencia a veces es a normativizar, y en ese sentido la pregunta es como, bueno, no hay una duda de que necesariamente cosas o situaciones tan violentas como el feminicidio tengamos que entregárselas al Estado. Pero pensemos en otras violencias, ¿sí? Por ejemplo, en el debate del acoso sexual callejero. Le entregamos eso al Estado. Esperamos que el Estado reaccione, que la policía llegue, que la policía entienda qué me sucedió, que pueda reconstruir el hecho, ¿sí? Ya eso es todo un reto, ¿sí? Pero adicionalmente con coger algunos no logramos transformar el acoso sexual en el transporte público, ¿sí? Incluso cuando llegaron estos nuevos buses que tenemos ahora, estos que son las sillas de frente, una de las ideas que surgió, en ese momento yo estaba en Secretaría de la Mujer, era como si eso prevenía el acoso. Y decían, no, pues las violencias se adaptan, ¿sí? Lo que hacemos es encontrar nuevas formas, nuevos lugares, ¿sí? Transmilenio es solamente otro lugar en el cual se concentró el acoso sexual callejero, pero no nació con el Transmilenio, no se va a terminar cuando pasemos a metro. Entonces, ¿cómo hacemos para pensar qué le entregamos al Estado? ¿Sí? ¿Y qué tan eficiente? Por ejemplo, una pregunta que nos hacíamos hace unos días, ¿qué hacemos con las violencias en el entorno digital? ¿Sí? Le exigimos al Estado, el Estado tiene delitos, pero las violencias digitales no sirven de mucho. Porque, por ejemplo, perseguir una IP implica tener una capacidad de hacer eso tecnológicamente. Pero además, ¿y qué hacemos con las violencias que se mueven por la dark web? ¿Sí? El mundo oscuro de estos hackers, de estas, ¿sí? Donde además hay muchas violencias. ¿Qué hacemos con las publicaciones que salen a redes sociales y ya dicen como, no, una vez usted sale a red social, una vez usted publica eso, ya no tiene control sobre eso, ya usted no sabe dónde está. Le puedo pedir, no sé, a X que baje la publicación, pero si esa es una imagen que ya se descargó y se está distribuyendo por WhatsApp, el Estado no tiene control sobre eso. ¿No? Entonces, hay muchas de esas violencias que es necesario preguntarnos si el sistema que es el punitivo, el sistema de castigo que tiene el Estado nos está dando una respuesta o no. Hay temas de revictimización, efectivamente, cuando uno se expone al Estado, pasa lo que, digamos, pasa que tenemos autoridades poco formadas, autoridades que no entienden, ¿sí? Por qué ocurren las violencias, que hacen preguntas revictimizantes. También es cierto que la lógica más punitivista es, cuénteme qué pasó, por favor, deme detalles. Dígame tiempo, modo y lugar, pedimos los abogados. ¿No? ¿Cómo prevenir la revictimización cuando se requiere eso? O sea, yo puedo hacer lo posible, puedo grabar a la persona, puedo decirle esta va a ser su única declaración. Si la vuelvo a llamar, no le voy a preguntar sobre lo mismo, pero le preguntaré sobre otras cosas. Y aún así, es casi que uno coger y desvestirse delante de una autoridad que uno no lo conoce, que seguramente no lo va a volver a ver. ¿Sí? Incluso por ejemplo, en esto del daño nos estamos preguntando, porque entonces ahora, bueno, entonces vamos a documentar el daño, ¿no? Y hay documentaciones del daño de, cuénteme usted cómo era a los 5 años, y uno, pero ¿por qué? ¿Sí? Claro, todo puede estar conectado, pero también qué tanto queremos entregar, ¿sí? De lo que es nuestras vidas a un Estado. ¿Sí? Y por el tema también de aplicación de estereotipos, que seguramente ustedes lo conocen, el tema de si una mujer grita, es una mujer ya muy agresiva. ¿Sí? Si la mujer reaccionó violentamente en el momento de la agresión, bueno, pero de pronto no es tan víctima. ¿Sí? Incluso nosotros los abogados tenemos que hacer cálculos de cómo es una víctima para llevar a un juicio. ¿Sí? Entonces yo recuerdo representar a una mujer que era una mujer además grande físicamente.
abogada de profesión con especialización, que fue víctima de violencia intrafamiliar, y que en ese momento en el que íbamos a ir a juicio, además era una mujer muy convencida de todo lo que le había pasado, podía hablar de sus derechos, podía explicar por qué todo había sido injusto. Y yo lo que le decía es, tú en un estrado eres terrible, porque no eres el prototipo de víctima. Porque lo primero que se va a preguntar la gente es, ¿será que sí pasó lo que pasó? ¿Será que ella no provocó algo? ¿Mm? Y también porque así como hay prototipos de víctimas, hay estereotipos de género, también hay estereotipos de género para los hombres. A ellos también se les juzga de una forma y se les espera de una forma. Entonces, por ejemplo, el agresor en ese caso era un hombre encantador. Una persona que saludaba, siempre iba muy formal, incluso en algún momento nos invitó como a almorzar en una diligencia muy, muy larga, muertas del hambre, ¿sí? Nos dijo como, no, vamos y almorzamos, ¿sí? Entonces, como no nos cabía en el monstruo que imaginamos, ¿sí? Estábamos jugando en un escenario bastante teatral que tiene el derecho y ese estereotipo como que no entraba. Y por eso yo hablo también de la creación de las buenas víctimas. El Estado crea buenas víctimas. ¿A quiénes le creo? ¿Quién sí parece víctima? ¿Quién no parece víctima? Incluso en el daño es muy peligroso porque, por ejemplo, hay mujeres que hacen un proceso, digamos, muy valioso de sanarse. Y entonces cuando yo valoro el daño fue que no se hizo el daño, porque ella ya está bien. Y no estoy hablando de a las 2 semanas, ¿no? A veces tenemos procesos de 15 años. Si ella hizo su trabajo bien, si se cuidó, si es un proceso de sanación, cuando llegue al juez, entonces ya no es tan víctima. Porque creamos, digamos que también modelos de víctimas, modelos de agresores, también porque los tiempos procesales son distintos, ¿no? Nosotros siempre pedimos que la justicia sea más rápida, más rápida, más rápida, pero incluso siendo más rápidos no logramos acompasarnos con los tiempos vitales. Por ejemplo, mujeres que dicen como, necesito criar a los niños, y criar a los niños no es posible yendo a audiencias, ¿sí? Necesito sobrevivir económicamente. Y usted me cita cada rato a una audiencia que además no se realiza. Entonces, ahí estamos pensando y estamos cuestionando un poco cómo será que entregarle todos los conflictos al Estado nos está sirviendo. ¿Mm? Por ejemplo, el tema de inasistencias alimentarias. Yo lo que he visto a través, digamos, de mi experiencia es que es una rogadera insufrible. O sea, mi primera recomendación a alguien que me dice que va a demandar o que va a pedir paternidad es como piénselo bien. Son mínimo 18, máximo 25 años de vínculo. Piensen que uno es una persona hoy, pero es que en 15 años uno puede ser una persona distinta. ¿Qué tan dispuestos estamos a tener un vínculo que además muchas veces no es pedido? A algunas mujeres hasta les toca pagar la prueba de paternidad. Y adicionalmente, termina siendo a veces situaciones que la justicia formal no logra entender. Por ejemplo, claro, se fija una cuota, se fija una fecha, se fijan incluso formas en las cuales pagar. Pero es muy desgastante para las mujeres porque tienen que controlar si pagó completo, ¿sí? Si entendió que lo que había pagado es suficiente o no, porque muchas veces no es suficiente. Y hay formas de ocultar los dineros en esta sociedad capitalista que hace que muchas veces no sea tan fácil incluso perseguir a los que tienen bienes. Yo recuerdo que una de mis frustraciones en consultorio jurídico y se apagó. Tenía que ver con eso, ¿no? El llevar casos de abogados con demandas de inasistencia alimentaria. ¿Sí? Y si no le ponemos estos conflictos al Estado, entonces también la pregunta es, entonces, ¿dónde los ponemos? Porque no tenemos muchos más espacios, ¿no? Si no me paga, ¿qué hago? Muchas veces existe la resignación, otras veces las mujeres, unas veces pelean un tiempo, otras veces ceden.
Y a eso súmenle algo que puede pasar en esto del derecho, y es que últimamente se ven algunas demandas de padres hacia los hijos, porque tenemos un deber también de soportar económicamente a padres y madres cuando no tienen una posibilidad económica. Entonces, también está pasando esto de, bueno, ¿y cómo soluciono esto de un padre que no respondió conmigo, pero ahora tengo que responder por él? ¿Sí? ¿Cómo verlo? ¿Cómo tramitar esto? ¿Sí? Incluso cómo hago para saber que puede que no quiera hacerlo, ¿sí? O sea, que no es mi deseo hacerlo, pero la justicia me obliga. Entonces, ahí hay como varias críticas de cómo lo que yo llamo la juridización de la vida, que todo se lo pongamos al Estado, al derecho, que lo pongamos en normas, incluso cada vez queremos normas más, como que definan más, que sean más detalladas, que nos digan qué hacer, pues no siempre es lo que estamos buscando, no siempre es conveniente y no siempre así resolvemos precisamente las violencias basadas en género. Y lo otro es pensar que participar de ese modelo punitivo, pues puede que lo que esté reforzando son modelos en los que tampoco salimos bien, como bien librados, porque son, digamos que modelos en que el Estado, por ejemplo, pues a quién castiga. Entonces ahí hay miles de estudios y eso los pueden ver de todas las formas, no solamente los feminismos los han investigado, pero sí es cierto que los feminismos, especialmente los feminismos negros, han hablado de qué es lo que quiere lograr este tipo de castigo, ¿no? ¿A quiénes castiga realmente? Entonces piensen, por ejemplo, eh, el feminicidio requiere la cárcel. Listo. Entonces vayamos y veamos quiénes están en la cárcel. Entonces no vamos a ver, digamos, una diversidad de estratificación social. No vamos a ver eso. Claramente en la cárcel hay unos estratos sociales que son los más afectados, ¿no? También hay una crítica sobre la racialización, ¿no? Quizás en el caso de Angela Davis, su estudio sobre el sistema carcelario estadounidense es más claro, pero aquí hay que ver también, por ejemplo, que quienes son más mestizos y quienes tienen como más mezcla, que son menos blancos, ¿sí? Son quienes habitan las cárceles, quienes además han tenido menor acceso. Entonces, también es preguntarnos, bueno, entonces, ¿cuáles son realmente los agresores que estamos procesando? ¿A todos? ¿Qué tipo de violencias incluso estamos procesando más? Ahí, por ejemplo, hay que pensar precisamente en eso que veíamos en la primera diapositiva, que sí una apuesta de muchos feministas por trabajar mucho la violencia sexual, ¿sí? Puede que haya una tendencia a trabajar más el feminicidio. Y no se trata solo de si son más graves o no, creo que también se trata de poder criticar que realmente las violencias están conectadas, ¿sí? Por ejemplo, la violencia psicológica es una de las que más difícil se procesa en el sistema de justicia, es muy difícil entenderla, es muy difícil probarla, pero adicionalmente es preocupante cuál es el efecto de acabar la vida sin acabar la vida materialmente, ¿no? Como los efectos del daño que se puede crear en una persona que, por ejemplo, ya no confía que tiene habilidades, por ejemplo, para trabajar, que puede ser un daño que se causa por la violencia, y que decide abandonar su vida, ¿no? Que decide no volver a confiar que tiene autonomía para vivirla. Y esa persona no la mataron físicamente, pero sí puede tener una alteración grave a su posibilidad de vivir y de habitar el mundo como mujer. Piense también, digamos, en diversidad, digamos, de orientación sexual, de identidad de género, personas que reciben esta violencia y lo que les estamos diciendo es básicamente, usted no debería existir. Y no las estamos agrediendo físicamente, pero claramente estamos pensando en que no deben existir. Y por ejemplo, hay también varios estudios, por ejemplo, la otra lectura que les recomendaba, que es esta de una organización que se llama ALCE,
que es el tema de qué tan cercano está el punitivismo al tema de salud mental. ¿Sí? Y a quienes lo vieron hacen un ejercicio que me parecía muy lindo y es como, bueno, ¿y qué piensa usted del castigo? ¿Qué pienso yo del castigo? ¿Qué piensa usted del encierro? ¿Qué piensa usted de la salud mental? ¿Qué es la locura? ¿Por qué pensamos que a los locos hay que encerrarlos y cómo hay que reivindicar a veces la locura en este sistema también tan colonial, capitalista, excluyente, como una opción de vida? Eh, entonces, bueno. La otra crítica tiene que ver con todo ello y es como, bueno, si el castigo es la forma en que el Estado nos dice que está procesando los conflictos, pero no nos está dando respuesta, no está protegiendo los bienes que nosotros queremos proteger y en términos, digamos, de la igualdad de género, no está generando transformaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sí está posibilitando? Es el castigo. ¿Sí? ¿Qué es lo que de verdad hay detrás de ese castigo? Y tiene que ver entonces especialmente con esas discriminaciones estructurales, las asimetrías de poder, el poder mantener el control sobre ciertas poblaciones, sobre ciertos grupos, el poder incluso a través del castigo definir lo que está bien, lo que está mal, lo que está permitido, lo que no está permitido. Dejarle el poder al Estado y definir dónde podemos estar determinadas personas, ¿no? ¿Dónde podemos estar las mujeres? ¿Qué tipo de roles podemos tener? Pero también dónde puede estar, por ejemplo, una persona que tiene un diagnóstico de salud mental. ¿Cuáles son los lugares que le están permitidos? Y si no habita esos lugares y si no se comporta de cierta forma, entonces tenemos una forma de, digamos que realinear eso y volver a poner en unos espacios definidos a estas personas. Entonces, un poco lo que podemos encontrar es que el castigo genera esas exclusiones extendidas en el tiempo. No sé qué hace. Fallando. ¿Ya? Entonces, un poco lo que se plantean desde esas críticas feministas es que el castigo pues genera esas exclusiones, las sostiene en el tiempo, ¿sí? Y deja de lado las transformaciones socioculturales. Entonces, de alguna forma nos deja tranquilos, estamos castigando a unos, pero de nuevo nos preguntamos por qué lleva al feminicidio, qué lleva a la violencia sexual, qué lleva a las violencias incluso que no son procesadas por delitos, ¿sí? Eh, y eso, digamos que no logra una transformación a través del castigo, a pesar de que podemos decir hay unos que castigamos, ¿no? Y en ese sentido está un poco las propuestas de pensarnos justicias distintas, ¿sí? Y en esa línea va un poco la lectura que ustedes hacían, también como el podcast, está otra lectura, porque es pensar por qué seguimos teniendo una apuesta tan individual en la justicia, o sea, por qué nos interesa que haya una justicia estatal que diga, este individuo cometió un delito o cometió una falta y debemos castigarlo, y este individuo es una víctima, ¿sí? Y nos quita este tejido social que todos tenemos, más o menos articulado, ¿sí? Obviamente podemos hablar de, digamos, de situaciones, por ejemplo, dentro de comunidades indígenas, resguardos, pero también pasa que quienes, digamos, estamos más apartados de esas lógicas, quienes, digamos, somos más de las ciudades, que no tenemos una pertenencia étnica, igual tenemos tejidos sociales, ¿sí? Y en ese sentido, pues se piensa en cómo pensarnos esa responsabilidad social y comunitaria. Claro, aquí hay una tensión, ¿no? Porque uno siempre dice como, no vamos ahora a decir que quien comete el acto no es responsable, ¿sí? Pero del otro lado siempre hemos sostenido que estas discriminaciones son estructurales. Entonces, ¿cómo hacemos para compasar eso? ¿Sí? Como hablamos de discriminación estructural, pero también hablamos de responsabilidad individual.
Y en la lectura, y lo hablábamos con la compañera previamente, como esta conclusión de que de pronto no todos los cambios se pueden hacer a través de estos modelos de justicia alternativa, pero sí por lo menos hay unas dimensiones colectivas que cada vez estamos tratando de poner más al centro o que por lo menos cuestionamos dónde quedan esas dimensiones colectivas. Por ejemplo, las familias, ¿sí? Una violencia entre dos personas no es algo que solamente vivan esas dos personas, es una violencia que se habla en familia o que no se habla incluso, ¿no? El tema de no hablar los conflictos también es una afectación a los tejidos sociales. Piensen en la universidad, ¿sí? Piensen en, digamos, por qué pensar distinto una seguridad para el campus. Ya. No solamente tiene que hablar de qué pasó con, no sé, quiénes cogieron las motos ayer y cómo le prendieron, no tengo idea cómo hacen todo eso, fuego, sino está hablando también de quienes estaban viendo, pero de quienes habitamos, de quienes sentimos que pasamos por ese espacio y no esperamos que algo así ocurra. También estamos hablando de cómo ve el personal de la División de Seguridad y Vigilancia de la sede de Bogotá la situación, ¿sí? Cuáles son sus justificaciones, cuál es el tipo de seguridad que ellos interpretan que ejercen sobre el campus y si eso es distinto del tipo de seguridad que estamos pidiendo, pero además también creo que una crítica muy necesaria a, pues de verdad, desde el feminismo, a qué tipo de seguridad estamos apostando en el campus Bogotá, ¿sí? Cómo habitar este espacio también desde una apuesta de equidad, también de inclusión, y no solamente una apuesta de pensar que es como lo tradicional seguro. Lo otro es pensar si toda justicia requiere al Estado. Y si no requiere al Estado, ¿cuál es el tipo de justicia al que le apostamos? Hay algunos modelos que existen, algunas prácticas también muy comunitarias que existen de las justicias, pero cada vez que las pensamos extrapolar a grandes conflictos, pues decimos, no, sí necesitamos al Estado. Pero si necesitamos al Estado, entonces es preguntarnos, bueno, ¿y qué sería una justicia estatal? Que al menos no solamente apueste por el castigo. ¿Cómo es cambiar este modelo? Cuando hablamos de la centralidad de las víctimas, por ejemplo, ¿qué significa que realmente una víctima sea central? Y cómo eso no puede ser solamente un principio en una norma, sino cómo eso incluso nos tendría que hacernos pensar cómo cambia todo el modelo, ¿no? Por ejemplo, cómo se recibe la denuncia, cómo se tramita, quién se le informa, cómo se habla, a quién se le pregunta primero, ¿sí? ¿Qué tipo de información se le da? ¿Qué pasa con las víctimas que no quieren ir a la justicia? ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? El otro es pensarnos distintas justicias. También creo que la normatividad nos hace pensar en unas justicias muy limitadas, en una forma de justicia donde hay un Estado, donde hay un mediador, donde hay una autoridad que además a los abogados se nos enseña como una cosa que es como dame los hechos, yo te daré el derecho, ¿no? Y eso crea unas jerarquías. Entonces, por ejemplo, usualmente en la justicia, ¿qué hay? Abogados por cantidades, ¿sí? De todas las especialidades, de todas las experiencias, de todos los géneros. Pero, por ejemplo, es muy raro que uno entre a un despacho y encuentre un psicólogo, un trabajador social, un antropólogo, un sociólogo, una fisioterapeuta, ¿no? Y si la justicia es tan estructural para nosotros, ¿por qué no deberíamos pensar que esa justicia puede ser distinta, puede ser variada, pero más requiere de otras disciplinas? Y también ese cambio de pronto de quitar la idea de que lo jurídico soluciona. Yo digo que los abogados vivimos son de los problemas de la gente. eh, Puede darnos perspectivas de cómo la justicia también se va construyendo y cómo se reapropia el conflicto, ¿no? Yo no creo que esto necesariamente sea excluyente del Estado, eh, pero claro que sí nos transforma a quienes estamos en el ejercicio de la justicia más estatal. Porque, por ejemplo, llegar a la conclusión para mí, y ese es mi parte de un texto que tengo precisamente en este libro,
ahí cuento como varias historias que me confrontaron con esta idea de justicia y recuerdo mucho una de yo necesitaba ver a las partes separadas en extremos. ¿Sí? Y llego a un caso de tentativa de feminicidio en el que la víctima y la familia del procesado se hablan. Y yo quedo desubicada. ¿Qué es esto? Me impongo y le digo como, no, mira, vamos a hablar aparte. O sea, yo no podía, era yo la que no tenía las herramientas para lidiar con este escenario, ¿sí? Entonces le digo, no, tenemos que hablar aparte y cuento un poco cómo es todo mi proceso de ver que realmente el tejido de ellos no se había roto y no necesitaba romperse para que se pudiera hacer el proceso, ¿sí? Pero es un esquema que ahí todos jugamos, porque incluso me acuerdo hablar con la fiscal como que es esta rareza, ¿no? Y de pronto la jueza, y si nosotros terminamos imponiéndonos, terminamos generando más daño. Y a la final hay alguna respuesta de reparación, quizás no la ideal, quizás no la completa, quizás sí, pero incluso en ese medio se logró una propuesta de reparación y nos parecía impresionante. Y luego el punto final es como, yo no quiero saber más de esto. Ya, hice mi proceso. Esto, además, digamos, el comprender cómo había pasado todo fue muy doloroso para toda la familia. Se llegó a una condena, pero la justicia le dice, no podemos hacer más. Y ella dice como, ya, no más. ¿Y cómo quedamos entonces de este lado las autoridades? Cuando las personas dicen como, ¿sabe qué? Ya, no necesito nada más de usted. Entonces, bueno, esas eran como las cuatro críticas que les quería compartir un poco frente a las justicias. Y pues nada, la gran pregunta es la práctica, ¿no? Yo creo que ahí todas estas apuestas feministas, todas las críticas, creo que estamos precisamente pensándonos en la práctica. Y por eso la lectura de este círculo, esta experiencia del círculo, que yo creo que es importante porque nos dice que hay un camino posible, pero también es muy importante porque nos muestra las complejidades. ¿No? En esto nada es sencillo. Elegir un camino o el otro siempre va a tener costos. Y ella lo cuenta ahí, ¿no? Como desde el principio, ¿no? El romper el silencio, el entender que también son procesos individuales, me parecía muy impresionante. Pero incluso cuando cuenta esto, no sé ustedes qué les pareció, esto de la logística, ¿no? O sea, tener un espacio, tener comida, estos, digamos que actos muy simbólicos, cómo se crean, ¿no? El simbolismo también tiene unas cargas. Quién lleva la comida, pero también quién pone eso en el centro, quién, no sé, no se puede poner cualquier cosa en los símbolos, ¿sí? Requiere también preparación. Entonces ahí sí les escucho a ustedes, ¿cómo les pareció esa experiencia que cuenta esta autora de la caravana y qué les cuestiona a ustedes frente al ejercicio de la justicia, como ciudadanas, como a veces parte de colectivos, como incluso parte de esta universidad, en los que también muchas veces se hace procesos de exigencia de justicia? ¿Qué les quedó sonando a partir de esa lectura? La tenemos ahí. ¿Qué les pareció? Pues a mí, desde, como desde el título, desde el índice, empecé ya me empezó a generar, digamos, un poco de ruido este tema de lo no punitivista. Em, entonces, como que nomás de entrada sí creo que inicié con un poco de resistencia, para ser honesta. Pero entonces ya leyendo pues el texto,
Sí hubo muchos puntos en los que pienso que hay aspectos que son muy útiles. En particular, pues bueno, el primero que es esta idea de cómo el daño a una persona del colectivo termina afectándolo todo. Em, Como esos hombres que sabían de las violencias de ese otro hombre no cortan vínculos, o sea, como que siguen como si nada. Que eso, bueno, hace parte del pacto patriarcal que también hemos venido tratando durante la cátedra. Y también este tema de cómo en los movimientos de izquierda se reproducen comportamientos machistas. Creo que ahí, o sea, como que todos estos puntos siento que los experimento, los veo continuamente. Y me hacía pensar justamente, porque bueno, yo estoy haciendo un doctorado acá, eh, hago parte de la coordinadora de posgrados y ahorita está el tema de la mesa constituyente universitaria. Y cómo, por ejemplo, hay violencias que terminan evidenciándose a través de estos procesos, ¿sí? Y cómo también estos procesos, y creo que el texto también ayuda en eso, es pensarse en cómo gestionar esas violencias dentro de los procesos, porque nos está pasando. Sí, entonces una de las cosas que se dice frente a la mesa constituyente es que las personas que se postulen no tengan procesos por violencia de género, por ejemplo. Y en un ejercicio la semana pasada, en una asamblea de posgrados, salió ese tema y se dio la denuncia de una persona que dice que una persona postulada había cometido, pues había ejercido ese tipo de violencias. Entonces empezamos todos como que tal vez también en mucho desconocimiento, porque creo que no es un tema que se conozca tanto. Pero entonces ahí siento que hay elementos importantes de cómo también al interior de nosotros, esto no tiene nada que ver con el Estado, no tiene ni siquiera que ver con la universidad, porque es que esto es un movimiento estudiantil, es nosotros mismos cómo gestionamos estos problemas. Entonces ahí me llama mucho la atención eso, o sea, cómo en el texto se habla de la importancia también de una autonomía, de mecanismos autónomos de justicia. Y creo que ese es un punto que todavía nos falta mucho dentro del movimiento estudiantil, muchas veces también de izquierda, porque como decía antes, no es que por ser de izquierda ya no ocurra, sino que al contrario es muy impactante ver que es bastante presente. También tenemos otro problema respecto a eso, porque yo también soy egresada de acá, entonces en el movimiento de egresados también personas de izquierda con las que hemos tenido muchos problemas por posturas que defienden docentes de la universidad que han cometido abiertamente violencias, entonces esto se da en todos lados, sí, realmente es muy común y también respecto de ese movimiento de egresadas, pues cómo hemos podido unirnos y Ana María, pues que es la coordinadora, hemos estado como trabajando en cómo gestionar, por ejemplo, ese tipo de situaciones. Entonces, como la discusión de uno, ¿qué hacemos con estos hombres que están continuamente en los chats, por ejemplo, o en los espacios de encuentro defendiendo violentadores, cómo eso es revictimizante, cómo problematizar y cómo darle, pues sí, cómo manejo a eso. Entonces, pues a mí me pareció un texto muy interesante y creo que pues da muchas luces también, ya bueno, hablando de la universidad, como respecto, digamos, de los procesos que hace la veeduría, la importancia de la pedagogía, que también, y en los CORCAT eso no se sabe hacer, ¿sí? La universidad está muy quedada respecto, o sea, que es una paradoja porque es una universidad, pero la universidad no sabe educar, no sabe reeducar, porque bueno, educada la gente ya está, mal educada ya está, pero entonces la universidad tiene que reeducar y la universidad no sabe, ni la veeduría disciplinaria sabe y los CORCAT probablemente menos. Entonces ahí hay todo un problema de fondo estructural muy grande y siento que este tipo como de miradas pues da muchos elementos para pues emprender acciones que sí sean efectivas y sobre todo centradas en la víctima. Gracias.
lesiones de la lectura. Es como una etnografía, no sé, algo así. A mí me recordó mucho, pero por asociación, no porque sea algo igual, a esto de la justicia propia de una comunidad cubea en el río Baupés, en que hubo un evento. Ya esto es una población medio urbana, ¿sí? Y hubo un evento en que una persona resultó muerta en una confrontación y se sabía quién era. O sea, realmente creo que es como algo en que los dos estaban armados, ¿sí? Pero uno de ellos murió y el otro quedó vivo. Y claro que ahí entra el Estado, ¿no? Porque por más que sea población indígena y justicia propia y todo, cuando hay un homicidio entra el Estado. Pero a mí lo que me impactó mucho fue cómo toda la comunidad se reunió. La madre del homicida, bueno, no sé si se debe decir así, bueno, del que resultó matando al otro, toda esa familia, el muerto no tenía familia, digamos, no tenía, había llegado ahí, no tenía como vínculos, pues daba la impresión de que era alguien que estaba como en cosas de venta del menudeo de la droga y eso, ¿sí? Como, bueno. Pero entonces, horas, todo un día, y tienen a uno como un sabedor, ¿sí? Que casualmente era una persona que tenía una profesión, digamos, era universitario, y están todo el día hablando y proponiendo, primero, claro, como aclarando qué fue lo que pasó exactamente, y luego proponiendo cosas. Entonces está el grupo de los que dicen, no, que el que mató al otro debe retirarse, debe no vivir más en la comunidad. ¿Sí? Sí. Otro que no sé qué más. Bueno, finalmente ellos llegan al acuerdo, digamos, de que se quede el homicida, ¿no? Con muchas comillas, ¿sí? Se quede ahí en la comunidad. Pero a mí lo que me impactó, yo no estuve en ese día, claro, y además pues tampoco hubiera entendido nada porque era en Cubeo. Pero lo que me impresionó fue, yo se lo oí a una familiar, una señora ya mayor que yo, ¿sí? Contar todo lo que había pasado ese día. Y a mí lo que más me impactó era como ¿cómo les digo? Como lo emocional que era su relato. O sea, ella en la mitad de lo que iba contando lloraba, luego se recuperaba la voz, seguía contando. Sí, pero era algo como muy vívido, digámoslo así. Entonces, esta experiencia no es que sea lo mismo, pero digamos, me recordó a eso de que todo el mundo haga como ¿no? Y sobre todo lo que me parecía más importante era que se oigan, que es lo que nosotros en estas culturas civilizadas, digamos, urbanas, es tan difícil que suceda. Y yo siento que dentro de la universidad, miren, hace 2 días estuve no sé si han visto por ahí, una scratch a 4 estudiantes de literatura. Y entonces la coordinadora del pregrado decidió llamar a la comunidad del departamento a que nos encontráramos y habláramos. Pero, claro, pero entonces ya se puso que fuera una abogada y no sé qué. Entonces las chicas que hicieron el scratch estaban furiosas porque la abogada no decía lo que ellas querían oír y estaban hartas hasta aquí de las normativas y de ¿sí? Bueno, para cortarles el cuento, uno de los chicos le dijo a la coordinadora, me voy de la universidad, dejo de estudiar. Para mí eso es un horror, un fracaso y, y me parece que es algo de lo que nadie, independientemente de todo, de lo que nadie se debe alegrar. ¿Sí? Pero yo sentí que entre profesores, estudiantes y todo el mundo están felices. Entonces, ¿eso qué se llama? Eso está estudiado en la antropología, chivo expiatorio. Sea responsable o no, pero es que fíjense que es un fracaso, ¿sí?
Yo no sé si en el nivel, digamos, individual, sí cada uno tiene que pagar por sus... Porque claro, aquí está esa tensión, ¿no? Que somos el resultado de un poco de cosas determinados por una educación, por unas condiciones sociales, intelectuales, etcétera, ¿sí? Y también está, por otro lado, lo que no es el individuo, sino es toda esa trama. Entonces, claro, las comunidades desde que el hombre es hombre han hecho eso, elegir a algo, un animal, un ser humano, para indilgarle todos los males de la comunidad, lo matamos y se acabó. Hasta el próximo, la próxima purga, digamos, estamos limpios, estamos tranquilos, ¿sí? Esa lógica de la purga, ¿sí? Entonces yo a veces siento que en la universidad, porque yo he asistido a asambleas, por ejemplo, de egresados, ¿sí? Yo como la mayoría de los profesores soy egresada también. Y al inicio de sobre todo en el paro, al inicio tranquilamente había alguien que decía, menganito, sultanito y sultanito y sultanito se van, no pueden estar en la reunión porque tienen denuncias. A mí eso me parecía un horror. ¿Quién es el que digamos, tiene ese derecho? Porque si el Estado no lo tiene con tantos problemas, ¿sí? Y yo siento que un poco aquí estamos gestionando eso de manera que no es muy políticamente correcto decirlo, pero creo que raya con la arbitrariedad, ¿sí? Entonces a mí me gustó mucho el tema y desde que Viviana nos comentó que estaba trabajando en eso, pues no es que tampoco uno allí encuentre, ¿no? La bolita, ¿dónde está la bolita? No, la bolita no se encuentra, pero al menos se pone, ¿no? Se pone en cuestión algo que está muy introyectado en nosotros mismos, que es que hay un culpable y el culpable debe pagar por eso, ¿sí? Y si se muere, mejor, ¿sí? Entonces me parece que nadie en este momento está pensando, ese muchacho, y yo no dormí, que no lo conozco además, porque yo hace 5 años que no estoy en el pregrado, pero yo digo, bueno, ese muchacho podrá iniciar una vida académica en otro lado, podrá pagar en otro lado, o esto ya digamos, le corta todas las posibilidades de mejorar como ser humano para siempre. ¿Mm? Bueno, eso era lo que quería un poco comentar. No sé, creo que esto es para que pongamos puntos de vista también como distintos, ¿no? Mi intervención es un poquito provocadora. Yo lo que pienso es como que no puede existir el punitivismo y el antipunitivismo por sí solos. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un castigo o si hay una pena o si hay algo allí, cuando la cumpla, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Lo que vemos, pues en general con la justicia es que terminan siendo resentidos sociales, y lo pongo entre muchas comillas también, en el sentido de, bueno, cumpliste tus 2 meses, tus 40 años en la cárcel y sales ¿a qué? Puedes salir a cometer crímenes más complejos, las cárceles pues tampoco tienen como una visión integral de, bueno, estás encerrado, pero ¿qué haces ahí con ese tiempo? Pues te rebajan la pena si estudias. O si haces algún arte manual o bueno, pero como no hay una transformación de base, que también como la justicia como pues no se lo contempla, es como tenemos el castigo y ya, y mira a ver qué pasa y ya. Ahora, también me lo pensaba con el texto y bueno, con las experiencias, como, ¿qué hacemos cuando las dos personas, como decía la profe, pues igual ejercen cierto tipo de violencia hacia la otra persona, pero termina siendo una más grave que la otra? Archivamos el caso,
mandamos a los dos, a veeduría, al Corcat, a la justicia, y que cada quien resuelva a ver qué pasa. Em, entonces yo sí creo como, pues si nos centramos solo en el punitivismo, eh, pues no va a haber transformación social de nada y van a seguir pasando las cosas que pasan y ya. Si nos centramos en el antipunitivismo, pues habrán conductas que de todas maneras se repitan y que, pues también como no hay como esa, como decirle como, bueno, estas conductas igual tienen consecuencias, más allá de la pena o del castigo, como si hablar de temas de consecuencias. Y yo me lo pensaba como pues en toda la cátedra de, claro, existe el castigo social, pero hasta qué punto el castigo social va a ser para toda la eternidad, como yo cometí una violencia y de aquí hasta cuándo voy a seguir con el rótulo, pensaba como en este, es un cuento que es que no me acuerdo cómo se llama, la letra escarlata, ya, que es la A en el pecho gigante que debes cargar, eh, como hasta cuándo tienes que cargar esa A, la puedes como cargar, la puedes transformar, ¿qué puedes hacer con eso? Porque si seguimos con el rótulo de tú eres el agresor, ¿qué va a pasar? Como, sí, esa es mi pregunta bueno, el castigo nos permite saber que hay una consecuencia, pero no permite que se transformen muchas cosas que hay detrás de la idea y termina siendo como, claro, ya me castigaron una vez, ya sé cómo es el castigo, pues lo sigo haciendo. Y pues esa tampoco es la idea. Entonces, eso es lo que me planteo, como no puede haber una sin la otra, como sí debe haber transformaciones sociales para poder, sí que en algún momento podamos dejar de hablar de violencias. No sé si eso pase en algún momento, pero sí, como de pronto sí es como muy utópico, pero creo que es más el trabajo de base que se debe hacer que centrarnos solo en el castigo. Que el Estado no solamente castigue, sino que el Estado haga otras cosas, ¿sí? Yo me estaba acordando de una cosa que ha sido muy mediática, que fue la condena de no sé qué instancia internacional por la violación y bueno, y todo el secuestro de Ginette Bedoya. No sé qué corte internacional falló que el Estado tenía que capacitar al personal de determinadas instituciones del Estado. Por ejemplo, el IMPEC, me acuerdo que estaba el Ministerio de Justicia, bueno. Y entonces ese tipo de medidas no son solo de castigo. También pensaban la ley Micaela en Argentina, ¿cierto? Entonces, en eso, ¿cómo vamos? Porque, por ejemplo, el Estado colombiano fue condenado a esa capacitación, digamos, no sé si era si era una sola vez o cómo era, ¿sí? En Argentina, los empleados públicos tienen que capacitarse en género una vez al año, creo. Y bueno, pero entonces mi pregunta es, ¿en Colombia cómo está eso? Que no, que sea otra intervención del Estado que sea diferente a esta penal. Sí, pues digamos, como en varias cosas que ustedes han dicho, yo creo que las alternativas lo que por lo menos nos dicen es que podría haber algo distinto, ¿sí? Y creo que eso es muy valioso para exigirle al Estado algo distinto. Incluso si mantenemos esta relación con el Estado de pedirle que intervenga en esto, creo que es muy valioso pensar que lo que quiero pedir no necesariamente es lo único que me ofreces, ¿no? Y esa es una potencialidad que me parece de lo más retador, porque cuando nos devuelven la pelota y nos preguntan qué queremos, ahí empezamos a ver que no siempre sabemos qué queremos muy bien. Yo creo que lo otro es pensarnos esto a veces fuera de las violencias basadas en género, donde creemos que son mujeres y hombres. Porque si yo me imagino una justicia donde, por ejemplo, alguien me denuncie por un acto racista, me tengo que poner a pensar cómo me gustaría que la justicia me tratara, cómo me gustaría que me miraran, ¿sí? ¿Eso qué implicaría? ¿Que me van a vetar? ¿Dejo de ir a mi trabajo? ¿Dejo de ser la mamá que soy? ¿Dejo de ser la pareja que soy?
porque cometió un acto racista, porque si estamos hablando de violencias estructurales, de discriminaciones estructurales, eso indica que nosotras también somos parte de esta estructura y por eso a veces nos asombra mucho que en la izquierda estén estos chicos, porque creo que nos creímos una historia donde el cambio, digamos, de paradigma político nos iba a quitar todo esto y pues no, está ahí, lo vivimos a diario y muchas de las luchas que vamos a tener que seguir dando van a ser de la mano de estos hombres que siguen sin escucharnos y que siguen además hablando de muchas estupideces, ¿sí? Pero que son, digamos, con quienes estamos dando las apuestas políticas y ahí, por ejemplo, en estos procesos constituyentes es como, pues no se puede hacer no sé, una purga y decir, bueno, todos porque piensen en otras violencias que cometemos y de pronto ahí no nos salvamos todos, ¿sí? Por ejemplo, las violencias capacitistas nos están retando también, porque nos están diciendo, también discrimina. Entonces, ahí yo pienso cómo me gustaría que me tratara la justicia. Cuando me puedo salir de las violencias basadas en género de hombres y mujeres, digo, bueno, ¿qué quisiera yo? Yo quisiera que alguien me explicara qué fue lo que hice, que me diera una conversación difícil. Y ahí, por ejemplo, muchas, sobre todo cuando vino proceso de paz, me acuerdo muchos de los cuestionamientos de mujeres indígenas diciendo, bueno, lo grave no es que ellos no estén en la cárcel, lo grave, lo más difícil va a ser estas conversaciones difíciles entre quienes hemos estado aquí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estaban preparando lo que iba a ser el regreso de hombres indígenas que habían pertenecido a la guerrilla, a las comunidades indígenas, y cómo los vamos a recibir, y siguen siendo indígenas, y tienen su ombligo aquí, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer la cotidianidad? Y yo creo que ese es como un reto muy lindo que trae como también las posibilidades. Yo creo que, claro, parte de mi frustración con la justicia fue buscar las políticas públicas y por eso hago una maestría en política pública pensando en, bueno, ¿qué más puede hacer el Estado? En el cual además, por ejemplo, en el análisis de política pública uno se pregunta por la plata, ¿sí? Porque pues todas esas, Colombia tiene creo que ya casi 15 sentencias interamericanas, que van desde la violencia de los años 80, pasando por los 90, pasando, ¿sí? Y este caso de Ginette, pues es de los más recientes, y uno ahí tiene que empezar a monitorear, bueno, qué es tan fácil, también porque el Estado se ha vuelto muy bueno respondiendo a ciertas cosas de forma relativamente, digamos, diciendo cumplo, pero no siempre transformando. Entonces, por ejemplo, los funcionarios públicos tenemos plataformas, por ejemplo, de capacitación y nos obligan a capacitarnos y nos hay que pasar el certificado para así, lo controlan. Ahora, que eso genere transformaciones es siempre una duda. Yo me acuerdo que estando desde organizaciones de la sociedad civil, la pregunta era, ¿cuánto ha invertido la cooperación internacional en capacitación de género para funcionarios de la justicia? Y por qué eso no se ve en una transformación del Estado, ¿sí? Pueden ser muchas las explicaciones, solamente que creo que es mucho más complejo estos estados. Y yo lo que sí creo es que hay algunas cosas que hay que potenciar. Entonces, por ejemplo, del caso de Ginette Bedoya me acuerdo mucho el tema de el mural. La gran propuesta de Ginette era cerrar la cárcel, ¿no? Y es muy interesante su propuesta porque ella sabe cerrar la cárcel. Ella proponía cerrar la Modelo, que fue donde ella es agredida, pues es, digamos, secuestrada y se la lleva. Entonces, su propuesta, cuando yo le pregunté a usted qué quiere, ¿sí? Ella lo que dice es que cierren esa cárcel. Y me dice, pero ¿cómo vamos a cerrar una cárcel? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Pero nos puso a pensar si eso era posible o no, y creo que eso era muy interesante de Ginette, ¿sí? A la final le conceden una de las medidas que es que en la Modelo tiene que, en uno de los pasillos, tiene que haber un mural. Entonces también estos procesos de diseñar el mural, el simbolismo, el cómo se construye, es muy interesante, pero además porque le implicaba a ella entrar, ¿no? Y ella quería entrar y entrar con otra cara. No era la de la periodista, no era solo la de la víctima, ¿sí? Era también entrar en otro espacio y creo que además eso nos da una información que a veces a los abogados nos cuesta mucho, es como la corporalidad, ¿no?
No es solamente el diseñar por internet, ¿no? Era entrar a la cárcel, era volver a un pasillo, era pasar todos esos controles y ser distinta y poner ese cuerpo distinto. Pero pasa una cosa muy compleja, porque así es también la vida, y es que la semana que van a inaugurar ese mural matan al director y no se pudo hacer la inauguración, tocó aplazarla. Yo decía, es este país de locura en el que incluso cuando logramos estos procesos, como que uno siente que es tanta la violencia que ya ni siquiera es una cosa contra Ginette, no es una cosa contra las mujeres periodistas, no es una negación a la violencia, pero es que nos abruma esta violencia, ¿sí? Y pasó eso. Finalmente luego se da, pero además se da en medio de un endurecimiento de medidas de protección dentro de las cárceles. Entonces no se le pudo dar la difusión suficiente, no entró la gente suficiente, hubo cubrimiento de algunos medios de comunicación, pero casi nadie se enteró de que finalmente habían abierto el mural que era parte de la sentencia. Y lo otro es que, bueno, estando ya en el litigio estratégico, que es parte como de esos casos interamericanos, yo sí creo que nuestra relación con la justicia es muy compleja y como es tan normativa nos cuesta sentir la justicia. Por ejemplo, las sentencias interamericanas son larguísimas. Entonces la mayoría de gente no se las lee. No sabe cuáles son como las casi 15 condenas que tenemos como Estado colombiano y qué nos dice de lo que vivimos. Y nos está pasando lo mismo con la JEP. Entonces, un esfuerzo muy grande de mucho dinero, porque, digamos, dinero sí hay y va a seguir, digamos, invirtiéndose. Y, por ejemplo, uno de los, yo trabajaba con casos de Tumaco y sale la decisión que es donde dicen que reconstruyeron, ¿no? Son 602 páginas. Nomás imprimirlas es un rollo, ¿no? Pero yo decía, ¿cómo hacemos para que las personas vean esta justicia? Porque miren, lo que se ha logrado reconstruir a partir de estas iniciativas de justicia transicional sí es importante y es impresionante, porque nos cuenta historias. Yo de verdad lloraba con el acto de perdón público que hizo las FARC con el secuestro, o sea, entender el secuestro, ellos lo dividen como en tres patrones, el entender que no a todo el mundo lo secuestraron por la misma razón, no todos los que murieron en el secuestro murieron por la misma razón, las historias que hay una parte, digamos, del acto en que no lo mostraron todo, pero es un ejercicio de las víctimas, de los familiares y las personas que lograron salir del secuestro, que les entregan a los de las FARC el álbum familiar. Y en ese álbum familiar está toda la vida que estas personas se perdieron. El crecimiento de los niños, ¿sí? Los cumpleaños, las navidades. Y uno ve a esta gente, digamos, atacada, llorando, pero además compartiendo. Después yo decía, eso es una historia que no siempre se nos comparte de la justicia y todavía no tenemos mecanismos, ¿sí? Con una amiga pensábamos como, esto deberían ser videos, ¿sí? Porque ya la gente además no consume libros, sino consume videos, pero es una historia que la justicia sí nos ha dado y que nos permitiría sentir esto de si están en prisión o no, ¿sí? Si la pena a la que están sometidos es más alta que la de Uribe o no, que fueron las discusiones que salieron ahorita con las penas, que yo decía, o sea, nos centramos en la pena, estamos centrando mucho el dolor en causar dolor al otro y estamos desconociendo todo lo que el proceso de justicia sí dio, ¿sí? Hoy, por ejemplo, hay una noticia con estos gestores de paz de los líderes, de los jefes paramilitares. Ya como las víctimas no están de acuerdo, pero las víctimas no son un colectivo, ¿sí? No están unificadas en pensamiento, no tienen ni siquiera el mismo estrato social, ¿sí? Entonces, ¿a qué víctimas les estamos preguntando? ¿Cuáles están en oposición? ¿Y cuáles de pronto sí tiene sentido todo esto? ¿Sí? Entonces, ahí yo creo que ese como cuestionar, pero sí creo que si hay una necesidad de justicia, deberíamos preguntarnos qué justicia queremos. De verdad que sería un ejercicio chévere saber
Como, bueno, si soy yo la persona procesada, venga, ¿yo qué quiero que hagan conmigo? ¿Mm? Y de nuevo, pudo haber causado un daño, no nos pensemos como que es cosas bajitas, pensemos que causamos un daño y cómo quisiéramos dar esto. Pero lo otro también es que yo sí creo que tenemos pocas herramientas, entonces gastamos mucho, por ejemplo, en normatividad. Un proceso legislativo es costoso, es extenso. ¿No? Usualmente el diseño de normas, ustedes no saben cómo, digamos, la minucia de si la coma va acá, si la coma va allá, si sale, si entra, bueno, toda esta minucia. Aprueban la ley, ¿sí? Por ejemplo, la ley 257, años y años haciéndole seguimiento, y uno dice como, pero bueno, y claro, hay cosas que rescatar, pero la sensación un poco es, pudimos haber hecho más, ¿sí? Yo creo, por ejemplo, que necesitamos intervenir más inversión en herramientas sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacemos si en una asamblea nos llega un compañero que está señalado? Pero es el tipo que se maneja el presupuesto de la universidad, cómo se distribuye, de dónde viene y cómo se puede reorganizar. ¿Lo sacamos? Y si no lo sacamos, ¿cómo lo dejamos? ¿Sí? ¿Y cómo lidiamos con esto? ¿Sí? ¿Qué hacemos con los estudiantes? Por ejemplo, ahí, digamos, una cosa son profesores administrativos, que es un poco lo que está en la veeduría, pero con estudiantes, si hay una preocupación, esto es un proceso de formación. Claro. Si aquí no lo logramos, miren, no esperen que en ningún otro espacio de la sociedad lo logre. Así no es en las universidades, donde nos damos digamos que la pelea porque sea la transformación social a lo que logremos, pues realmente afuera, ¿qué creen que se va a encontrar? Digamos que le va bien en la vida, pero por lo menos la universidad quedó con una deuda. Pensemos en profesores, ¿sí? Profesores que efectivamente siguen generando patrones machistas, pero son los expertos en una materia. Imagínense esto, por ejemplo, de ciencias puras, ¿no? El que se maneja el proceso químico de transformación de esta célula que solamente lo sabe esa persona. Claro, también hay una reivindicación por las habilidades sociales, es que ser expertos en muchas cosas y ser malas personas no está bien. Que también creo que es algo que pasa mucho en la universidad y es que como aquí ser el mejor es tan importante, a veces pareciera que ser buena persona no lo es necesariamente tanto. Pero yo creo que esas son como las reflexiones que también hay que hacer y hay que pensarnos en la autonomía, no siempre ponerle a la universidad el problema, ¿sí? A las autoridades. Lo va a solucionar, nos va a dar respuestas y nos va a transformar lo que queremos hacer. Yo creo que en política, a mí no me gusta mucho cuando me siento que la idea es que nos quedamos sin herramientas las mujeres, porque yo creo que tenemos muchos debates claros, ¿sí? Porque, por ejemplo, ya sabemos identificar cuando nos están callando, ¿sí? O podemos identificar cuando hay patrones de que cada vez que yo hablo alguien me interrumpe, ¿no? Hemos avanzado en eso y yo digo como, bueno, ¿y por qué le voy a ceder eso a que me lo solucione otro? ¿No? Porque además ponérselo al Estado es pensar que las normas siempre llegan tarde, ¿no? Y tengo, por ejemplo, una colega que siempre me habla como de la Corte Constitucional y lo último de la Corte Constitucional y yo le digo, no se te olvide que la Corte siempre llegó tarde, ¿no? O sea, finalmente la Corte empieza a hablar de violencias y a consultarnos a las mujeres de por qué eran violencias. Habló de violencia psicológica cuando las mujeres les dimos un concepto de violencia psicológica, ¿sí? Entonces, a veces arriesgarnos a poner nuestros conflictos en el Estado es realmente haber un Estado que sepa lo que es que a una mujer le interrumpan el discurso 30 veces, ¿sí? O que le hagan un chiste pendejo para ver si pierde el sentido de su intervención, ¿sí? ¿Será que si le dejo ese problemita a la autoridad sí me va a comprender y me va a decir que eso es violencia? ¿Y cuánto tiempo se va a tardar? Porque digamos que la discusión política es hoy. La definición de cuál es la propuesta para la constituyente es hoy. Si la justicia me lo resolvió en 2 meses, que no pasa, ¿sí? Nos tardamos años, ¿qué perdí?
no se va a repetir el espacio político. Seguramente las propuestas ya se fueron, ¿sí? Y seguramente yo también estoy ya en un proceso en el dudar si debo estar en el proceso político o no, que es incluso más grave. Entonces, yo no estoy apostando, a mí me ha costado mucho esto, creo que yo todavía no me imagino en mi cabeza una justicia sin Estado. También es un problema de mi formación, he sido educada y formada en estas herramientas, por eso creo que el debate hay que darlo con otros, y creo que además hay que incomodar, o sea, yo me siento muy tranquila cuando tú dices me incomodó, porque creo que ese es el objetivo, ¿no? Como incomodar, y empezar a generar estos espacios en que nos vamos a sentir incómodas, pero estamos dispuestas a discutirlo. Vamos a salir con posiciones distintas seguramente. No estamos tratando de convencer, digamos, de vamos a acabar esto, no. Pero incomodarnos es parte de empezar a ver si hay algo que dudar y si la duda nos permite, entonces ahora sí, apostarle a las transformaciones, que es de nuevo el objeto, digamos, principal del feminismo, ¿no? El feminismo nos cuestiona todos los días, desde cómo nos vestimos hasta qué hacemos, cómo nos ubicamos en el mundo, y todo este desgaste de cuestionárnoslo todo, y a veces es agotador cuestionárnoslo todo, pues debería entonces tener un foco que es la transformación. Y cuando yo sentí y entendí que quizás todo este esfuerzo mío se estaba yendo a un proceso estatal, ¿sí? Que sigue siendo el mismo, que no cambia, que sigue siendo excluyente. Cuando he trabajado en cárceles, viendo que ahí no está la transformación y no va a estar, digo como, bueno, todo esto es una energía vital mía que he puesto en juego en un sistema que me consume. Entonces también es incluso una autocrítica que he empezado a hacer de, bueno, entonces todo esto, ¿dónde lo pongo? Si no es ahí, ¿dónde lo pongo? Siendo que todavía estoy en el Estado, siendo que soy funcionaria pública, que estoy ahora desde el disciplinario, y que todavía no encuentro una salida que me diga, fuera del Estado voy a encontrar estas posibilidades. Pero sigo buscando y creo que esa es como la invitación final a seguir buscando cómo el feminismo nos aporta además a todos, cómo el feminismo no puede y tiene que cada vez ser más crítico en lo que estamos excluyendo entonces desde el feminismo, ¿sí? Y cómo tiene que ser una apuesta de transformación. Y ahí sí el horizonte hay que volverlo a ubicar, ¿no? Transformar hacia dónde, con inversión, con políticas públicas desde distintas perspectivas, desde distintas disciplinas, pero no perder este horizonte que yo siento que a veces sí hemos perdido y yo me perdí, ¿sí? En esto de entonces generar transformación. Entonces ahí, con eso cierro, profesora.